¿Por qué me atacan si solo quiero hacer lo correcto? ¿Te ha pasado que entre más te esfuerzas por hacer lo correcto, más se complican las cosas? ¿Que cuando decides acercarte a Dios, comenzar de nuevo, vivir con propósito, el mundo parece volverse en tu contra? No es tu imaginación. Es una señal. Cuando una persona es tocada por Dios, algo en ella cambia. Su mirada ya no es la misma. Sus pasos tienen otro ritmo. Su corazón empieza a alinearse con lo eterno y eso incomoda a quienes todavía viven atrapados en la oscuridad. Lo que llevas dentro empieza a molestar, no por lo que haces, sino por lo que representas. Desde la antigüedad hasta hoy, los elegidos siempre han sido blanco del ataque. Y no es casualidad. Hay razones espirituales, profundas, que lo explican. Y entenderlas puede darte paz, fortaleza y dirección. En este video vamos a descubrir las 5 razones por las que los elegidos de Dios enfrentan oposición, rechazo y odio. Vamos a ver por qué tu llamado molesta tanto, por qué tu luz incomoda, por qué las bendiciones que recibes despiertan envidia, por qué tu camino es incomprendido y por qué el Espíritu Santo dentro de ti provoca guerra espiritual. Si alguna vez has sentido que te atacan sin motivo, si estás cansado de luchar y no entiendes por qué, este mensaje es para ti. Hoy vas a ver con claridad lo que hay detrás de la batalla que estás enfrentando. Antes de seguir adelante, quiero que hagas algo profundamente importante. Recuerda que no estás siendo rechazado por casualidad. No estás enfrentando ataques porque sí. Hay una razón más profunda, más espiritual, que lo explica todo. Fuiste elegido por Dios. Y eso, aunque sea un honor, también desata oposición. No estás solo. Hay miles como tú, personas con el alma marcada por el cielo, que caminan en obediencia mientras sienten el peso de un rechazo que duele, de una guerra que no se ve, pero que ahora empieza a tener sentido. Este no es un video más. Es un altar invisible. Un espacio donde el Espíritu Santo habla sin necesidad de levantar la voz y donde el corazón, por fin, entiende que el ataque es señal del llamado. Si tú sientes que este mensaje era para ti, si algo en tu interior se quebró o se encendió, haz un acto de fe. No lo pienses demasiado. Escribe en los comentarios esta frase: sigo firme porque Dios me llamó. Escríbelo si estás cansado, pero no derrotado. Escríbelo si te han herido, pero aún así sigues. Escríbelo si sientes que nadie entiende lo que vives, pero tú sabes que Dios sí. Porque no es solo una frase, es una declaración de guerra espiritual. Es tu forma de decirle al cielo: aquí estoy, aunque me cueste. Y es tu forma de decirle al enemigo: no me vas a apagar. Estoy en propósito, no en ruina. Y si este mensaje está encendiendo algo en ti, únete a esta comunidad de fe. Suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta, pero hazlo con intención. No como un simple gesto, sino como una forma de sembrar esperanza en otros. Porque cuando tú compartes luz, también estás ayudando a otros a salir de las sombras. No subestimes lo que pasa cuando obedeces a Dios en lo pequeño. Un clic tuyo, una palabra tuya, un comentario tuyo, puede ser el empujón que alguien necesitaba para no rendirse. Y si el mundo te ataca, es porque ya reconoció que estás alumbrando más de lo que tú mismo crees. Lo que viene, si permaneces firme, será mucho más grande que lo que ahora te duele. Comenzamos. Señal número 1. El llamado divino confronta al mundo. Cuando Dios llama a alguien, no lo hace para que se acomode. Lo llama para que se levante. Para que incomode lo que está dormido. Para que cuestione lo que otros aceptan como normal. Y eso,
inevitablemente, trae problemas. Hay algo que pocos dicen, pero que todo el que ha sido elegido por Dios descubre con el tiempo: el llamado divino no te vuelve invisible, te vuelve una amenaza. Desde el momento en que Dios deposita un propósito en tu vida, tú ya no encajas del todo en el sistema del mundo. Tu forma de pensar cambia. Tus valores ya no coinciden. Tu visión se eleva. Y esa transformación molesta. No porque estés haciendo daño, sino porque tu obediencia revela la desobediencia de otros. Tu luz confronta la oscuridad. Tu compromiso expone la indiferencia. Jesús lo dijo sin rodeos en Juan 15, 18, 24: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado primero. Él no les habló de aceptación, de comodidades, ni de aplausos. Les dijo la verdad. El mundo no reacciona con agrado cuando alguien empieza a caminar en dirección contraria. Y eso es exactamente lo que ocurre con los elegidos: van contra la corriente. El mundo valora el poder, el reconocimiento, el éxito inmediato, la satisfacción personal. Pero el llamado de Dios te enseña a servir antes que ser servido, a perdonar en vez de vengarte, a esperar cuando todos corren, a amar cuando otros odian. Es una forma de vivir que contradice por completo la lógica de este sistema. Y por eso, quien la sigue, se convierte en blanco. No se trata solo de personas que no te entienden. Hay una fuerza más profunda operando detrás. El apóstol Pablo nos abrió los ojos a esta realidad en Efesios 6:12: no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Esto significa que cada vez que un hijo de Dios se levanta con autoridad, hay una reacción espiritual que intenta silenciarlo, frenarlo, destruirlo. La vida de Jesús fue la mayor evidencia de esto. Él no vino con espadas ni con poder militar. Vino con la verdad. Y aún así, fue perseguido como un criminal. ¿Por qué? Porque la verdad siempre hace temblar a los que se esconden detrás de una mentira. Él no necesitó gritar para incomodar. Su sola presencia desenmascaraba la hipocresía de los líderes religiosos. Su compasión incomodaba a quienes usaban la religión para controlar. Su humildad era un espejo para el orgullo ajeno. Jesús era la encarnación de lo que es un llamado auténtico: vivir una vida que cambia todo a su alrededor sin necesidad de imponer, solo con el poder de ser fiel a Dios. Y como Él, cada elegido pasa por algo parecido. Mira el caso del profeta Elías. Fue un hombre llamado por Dios para hablar en un tiempo donde el pueblo se había entregado a la idolatría y a la corrupción. ¿Qué hizo Elías? Se paró frente al rey Acab y le dijo la verdad. Lo confrontó sin temor. Y como resultado, Jezabel, la reina, ordenó su muerte. Lo persiguieron como si fuera el enemigo. ¿Su crimen? Ser fiel a lo que Dios le dijo. Este es el costo de ser elegido. No vives para agradar a la gente. Vives para agradar a Dios. Y eso te convertirá muchas veces en el blanco de quienes aman más el sistema del mundo que la verdad de Dios. Y lo más fuerte es que no necesitas hacer nada para provocar ese odio. Solo tu presencia, tu forma de actuar, de hablar, de pensar, ya genera una confrontación. No porque tú te pongas por encima de los demás, sino porque los principios que guían tu vida entran en conflicto con lo que la sociedad normaliza. Hoy, por ejemplo, si decides no mentir aunque te cueste perder un negocio, te van a llamar ingenuo. Si decides guardar tu cuerpo para el matrimonio, te van a decir anticuado. Si prefieres perdonar en vez de vengarte, van a creer que eres débil. Pero eso no te hace menos.
Eso solo demuestra que tú estás siendo guiado por otro reino, uno donde lo eterno pesa más que lo inmediato, donde lo correcto importa más que lo conveniente. Y el mundo no tolera eso. Por eso muchos elegidos sienten que cuanto más obedecen, más difícil se pone todo. No es casualidad. Es señal de que el llamado que llevan dentro está sacudiendo estructuras. Estás encendiendo una luz donde antes había sombra. Estás caminando recto en un camino torcido. Estás desafiando sin querer los ídolos de este siglo, el ego, la fama, el placer y el control. Pero escucha esto, esa oposición no es señal de que estás haciendo algo mal, sino de que estás haciendo algo bien. Dios nunca dijo que el llamado sería fácil, pero sí prometió que estaría contigo. En Romanos 8:33, Pablo lo dejó claro: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. Esto significa que no importa cuántos te señalen, te critiquen o te quieran ver caer. Si Dios te ha escogido, Él es quien te respalda. Y cuando Dios respalda, ningún ataque puede detener el propósito que ha sido sembrado en tu vida. Puede que hoy estés enfrentando críticas, rechazo o hasta traiciones. Puede que estés en un lugar donde te sientes solo, donde nadie entiende lo que llevas en tu corazón. Pero no te equivoques, lo que vives ahora no es el final. Es el proceso que confirma que has sido apartado para algo más grande. No dejes que el ruido de los hombres silencie la voz de Dios en ti. No apagues tu luz para que otros se sientan cómodos en su oscuridad. No bajes la cabeza cuando el cielo te llamó a caminar con firmeza. Ser elegido no te libra del conflicto. Te expone a él. Pero también te garantiza que tienes a Dios peleando por ti. Y si Él pelea por ti, no hay sistema, crítica, ataque ni infierno que pueda tocar lo que Él ha determinado. Señal número 2. La luz que llevas incomoda porque expone las tinieblas. Uno de los efectos más poderosos y más peligrosos de ser elegido por Dios es que, sin buscarlo, te conviertes en una luz que revela lo que otros preferirían mantener oculto. Y eso no siempre se recibe con alegría. Jesús lo explicó de forma directa en Juan 3:19, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, cuando alguien vive alineado con Dios, cuando su vida refleja pureza, verdad y justicia, esa vida se convierte en un espejo incómodo para quienes viven en el pecado. Y aquí no hablamos de pecadores como un juicio moral. Todos fallamos. Pero hay una diferencia entre alguien que lucha por agradar a Dios y alguien que ya decidió amar la oscuridad. Para el segundo grupo, ver tu luz es un problema. No porque les hagas daño, sino porque les recuerdas lo que decidieron ignorar. Y esa incomodidad, muchas veces, se transforma en odio. No hace falta que prediques, ni que confrontes a nadie. Basta con que seas quien eres. Basta con que seas coherente, con que no te rías de chistes sucios, con que no participes en ciertas conversaciones, con que digas la verdad aunque te cueste. Eso solo ya es suficiente para que te miren con molestia. ¿Por qué? Porque tu luz expone sus sombras. Tu vida les recuerda que sí se puede vivir diferente. Que hay otra forma. Y eso, para quien no quiere cambiar, es insoportable. Un ejemplo claro de esto fue Juan el Bautista. Un hombre apartado, que vivía en el desierto, sin lujos ni títulos, pero lleno del Espíritu de Dios. Su vida era una denuncia viva contra la corrupción y el pecado. ¿Qué hizo Juan? Predicó arrepentimiento. Señaló el pecado de los poderosos, especialmente el de Herodes, que había tomado como esposa a la mujer de su hermano. Juan no lo hizo con odio.
Lo hizo con convicción. Pero esa verdad lo llevó a la cárcel y luego a la muerte. ¿Lo ves? Su luz expuso la oscuridad del palacio. Y el palacio no soportó esa luz. Esto sigue pasando hoy. Cada vez que una persona camina en integridad, provoca reacción. Cada vez que eliges el perdón en lugar del rencor, estás exponiendo el orgullo de otros. Cuando decides no tomar lo que no es tuyo, confrontas sin querer al que lo hace. Cuando eliges amar aún al que te odia, estás revelando el vacío del que no conoce el amor. Y eso incomoda. Pablo lo entendía bien. En Efesios 5:11 escribió: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Pero hay algo interesante en esta instrucción: a veces no hace falta reprender con palabras. La forma en que vives ya es una reprensión. Una mujer que decide caminar en pureza en un entorno hipersexualizado, está enviando un mensaje aunque no abra la boca. Un joven que se niega a mentir en su trabajo aunque todos lo hagan, está predicando con sus actos. Y eso tiene peso espiritual. Porque tu luz no solo alumbra, también revela. Y lo que revela puede ser incómodo. Jesús lo vivió. Él mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa afirmación no fue recibida con entusiasmo por todos. Los fariseos, los líderes religiosos de la época, se sintieron atacados. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús no solo iluminaba, también dejaba al descubierto su hipocresía. Jesús no necesitaba exponerlos con insultos. Su humildad desenmascaraba su orgullo. Su amor mostraba la dureza de sus corazones. Su pureza contrastaba con sus intenciones ocultas. Él era la verdad caminando, y la mentira no puede convivir con la verdad sin temblar. Por eso lo odiaron. Por eso lo crucificaron. Y por eso a ti también te atacan. A veces ese rechazo es sutil, una mirada, un comentario pasivo-agresivo, un no te invitamos porque tú no encajas. Otras veces es más abierto, burla, crítica, distorsión, persecución. Pero en todos los casos, la raíz es la misma, lo que llevas dentro está incomodando lo que otros quieren ocultar. Y aquí es donde debes recordar algo muy importante: no estás haciendo nada mal. Estás brillando. En Juan 1:5 dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esa es tu garantía. Las tinieblas pueden reaccionar, pueden atacar, pueden intentar apagarte. Pero no pueden vencerte. No pueden tocar lo que Dios encendió. Ahora bien, hay algo más profundo aún: la luz no solo revela el pecado, también revela la verdad. Y la verdad, para muchos, es una amenaza. Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira, y que cuando habla mentira, habla de lo que le es natural. Entonces, cada vez que alguien empieza a vivir y hablar con verdad, no solo se convierte en una molestia para el mundo, también despierta la guerra del enemigo. Y esto es importante que lo entiendas: cuando brillas, estás participando de una batalla espiritual. No es solo que caes mal. Es que tu presencia rompe cadenas invisibles. Trae conciencia. Sacude estructuras. Y eso provoca resistencia. Por eso, muchos intentarán hacerte callar. Apagar tu brillo. Minimizar lo que haces. Acusarte de exagerado, de fanático, de raro. Pero no es a ti a quien rechazan, es a la luz que llevas. Jesús lo dijo en Mateo 5:14-16, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte.
Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ese es tu llamado. No esconderte. No apagar lo que Dios encendió. Sí, serás señalado. Pero también serás instrumento de transformación. Sí, vas a incomodar. Pero también vas a despertar a muchos. Sí, algunos te van a odiar, pero otros, gracias a tu luz, van a encontrar el camino. Y eso vale más que cualquier comodidad. Así que no te detengas. No dejes que el rechazo te convenza de que estás haciendo algo mal. Al contrario, es señal de que estás iluminando. Tu luz puede no ser bienvenida por todos, pero es absolutamente necesaria. Sigue brillando. Aunque duela. Aunque no te entiendan. Aunque se rían. Porque alguien, algún día, va a dar gracias a Dios por esa luz que tú decidiste no apagar. Señal número 3, la envidia por las bendiciones divinas. Hay algo que no se dice mucho, pero que todo elegido de Dios ha sentido alguna vez. Cuando Dios te empieza a bendecir, también empiezas a despertar la envidia de quienes te rodean. Y no porque estés haciendo alarde de lo que tienes. Muchas veces, ni siquiera lo mencionas. Pero el favor de Dios es tan visible, su gracia es tan evidente, que se nota. Y esa evidencia molesta a quienes viven comparándose, a quienes sienten que deberían tener lo que tú tienes, aunque no hayan caminado como tú caminas. La Biblia está llena de historias donde la envidia fue el combustible del odio. Uno de los ejemplos más claros es el de José, el hijo de Jacob. José no pidió ser el favorito de su padre. No pidió tener sueños proféticos. No buscó destacar. Pero Dios tenía un propósito para su vida, y eso lo convirtió en blanco de la envidia de sus hermanos. Génesis 37:4 dice, cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te das cuenta? Lo odiaban simplemente por cómo era tratado. No podían ver con buenos ojos que alguien más estuviera siendo bendecido. La envidia lo cegó. Y esa ceguera no quedó en palabras. Los llevó a planear su caída. Primero querían matarlo. Después lo vendieron como esclavo. Todo porque no podían soportar ver reflejado en él algo que ellos sentían que les faltaba, el favor. Y eso pasa hoy también. Tal vez no te han vendido, pero te han traicionado. Tal vez no te han encerrado en una cisterna, pero te han excluido, te han inventado chismes, han buscado la manera de desvalorizar lo que haces. ¿La razón? No es personal. Es espiritual. Lo que están viendo en ti les recuerda lo que no están dispuestos a buscar en Dios. Porque el favor, ese que provoca incomodidad, no es algo que se compra ni se finge. Es el resultado de caminar en obediencia, aun cuando nadie ve. Y eso no todos lo entienden. Es más fácil envidiar que imitar. Es más fácil decir, seguro tuvo suerte, que aceptar que tú has sembrado en lo secreto lo que ahora estás cosechando en lo visible. Mira el caso de Caín y Abel. Ambos ofrecieron algo a Dios. Pero solo uno dio lo mejor. Abel presentó una ofrenda excelente. Caín solo cumplió. Y cuando Dios honró la excelencia de Abel, Caín se llenó de ira. Génesis 4:5 dice, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Y qué hizo después? Lo mató. ¿La causa? Envidia disfrazada de justificación. Este patrón se repite constantemente. El favor genera incomodidad.
La bendición provoca cuestionamientos. El que no ha pagado el precio no entiende por qué tú estás recibiendo recompensa. Entonces, en lugar de acercarse a Dios, se enfocan en destruir al bendecido. Y lo hacen de muchas formas. Con comentarios malintencionados. Con rechazo disfrazado de distancia. Con intentos de minimizar tus logros. O con silencios que gritan más que 1000 palabras. Pero lo que hay detrás no es simple desaprobación, es un conflicto interno no resuelto. Es alguien viendo en ti lo que anhela para sí mismo, pero sin reconocer el proceso que eso costó. Y ese es el detalle, la gente envidia tu cosecha, pero no conoce tu siembra. No saben cuántas noches lloraste. No vieron las renuncias que hiciste. No entienden que tu bendición está directamente conectada con tu obediencia. Pero aún así, reaccionan. Porque lo que portas habla más fuerte que lo que dicen. Y cuando Dios empieza a usarte, cuando tus dones florecen, cuando el favor se vuelve evidente, es ahí donde muchos que antes te aplaudían comienzan a cambiar su trato. A veces no son enemigos declarados. Son personas cercanas. Amigos, familiares, incluso hermanos en la fe. ¿Te ha pasado? A veces es alguien que decía estoy feliz por ti, pero su mirada no dice lo mismo. O alguien que te apoyaba hasta que empezaste a avanzar más rápido que él. Entonces, la bendición que recibiste se convierte en una piedra en su zapato. No porque lo estés lastimando, sino porque, sin querer, tu progreso está revelando su estancamiento. Y ahí es donde se levanta el ataque. Pero tienes que recordarlo siempre, el favor de Dios no es para presumir, es para servir. Y si Dios te ha confiado algo, no es para que te detengas a dar explicaciones a quienes te critican. Es para que sigas adelante, enfocado en el propósito. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, lo que Dios te dio, nadie lo puede quitar. Podrán hablar, podrán criticar, podrán envidiar, pero no pueden anular lo que el cielo ya estableció. Tú no estás obligado a cargar la culpa por ser bendecido. Y tampoco estás llamado a devolver odio con odio. Al contrario. Jesús fue claro en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. Esa es la mayor prueba de madurez, responder con amor al veneno de la envidia. No es fácil, pero es parte del llamado. Porque un corazón elegido debe estar libre de resentimiento. No puedes cumplir el propósito de Dios cargando el dolor de los ataques. Hay que soltar. Hay que perdonar. Hay que bendecir, incluso a quienes nos han herido. ¿Y sabes qué pasa cuando lo haces? La unción en tu vida se multiplica. Porque Dios confía más a quienes saben administrar no solo poder, sino también rechazo. Y el que sabe amar en medio del odio, demuestra que su corazón no está contaminado por el sistema del mundo. Si hoy estás enfrentando miradas envidiosas, si estás siendo criticado por lo que Dios está haciendo en ti, no te detengas. No bajes tu ritmo para complacer a quienes no quieren avanzar. No ocultes tu luz para que otros no se sientan mal. No pidas disculpas por lo que solo la gracia de Dios pudo darte. En lugar de eso, agradece. Porque si estás incomodando, es porque estás brillando. Si están hablando, es porque algo estás haciendo bien. Y si te envidian, es porque has sido bendecido. No todos lo celebran, pero eso no cambia la fuente de tu bendición. Dios te eligió. Dios te respaldó. Y Dios es quien seguirá abriendo puertas. No pongas tu mirada en los que te atacan.
ponla en el que te llamó. Él nunca te va a fallar. Señal número 4. El camino del elegido es diferente, y eso molesta. No hay forma de pasar desapercibido cuando decides caminar con Dios. Porque en el momento en que tomas esa decisión, tu vida comienza a ir en dirección contraria a la mayoría. Tus pasos se vuelven distintos. Tu manera de pensar ya no encaja. Tus prioridades se transforman. Y eso, para muchos, es simplemente insoportable. Porque el mundo tiene una forma establecida de hacer las cosas. Un ritmo. Una lógica. Y cuando alguien se sale de esa línea, cuando se niega a seguir la corriente, cuando se atreve a vivir con valores eternos en una cultura que idolatra lo momentáneo, se convierte en una especie de rebelde silencioso. Y el sistema no tolera bien a los que no se adaptan. Por eso muchos elegidos son rechazados no por lo que dicen, sino por cómo viven. Porque su estilo de vida se convierte en una acusación silenciosa a los que prefieren lo fácil, lo cómodo, lo popular. Su fe, su compromiso, su disciplina, su pureza, terminan siendo una provocación para quienes viven según el placer, el ego o la ambición. Jesús habló de esto con claridad en Mateo 7, 13, 14. Dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Los elegidos no caminan por la avenida amplia donde todos celebran y se aplauden entre sí. Ellos van por ese camino angosto, donde muchas veces no hay compañía, no hay reconocimiento, no hay comprensión. Y justamente por eso, molestan a los que no se atreven a tomar ese mismo camino. Hay algo que el mundo no tolera: la coherencia. Porque alguien que se mantiene firme, que no se rinde, que no se vende, que no se adapta a lo que todos hacen, hace que otros tengan que mirarse en el espejo de su propia cobardía. Y eso duele. Por eso, muchas veces, los elegidos se sienten solos. No porque hayan hecho algo mal, sino porque su fidelidad ha dejado en evidencia la falta de convicción de los demás. Su caminar recto, su vida apartada, su manera diferente de decidir y actuar, termina chocando con lo establecido. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida de Moisés. Él lo tenía todo. Fue criado como un príncipe en Egipto. Tenía poder, posición, privilegios. Pero cuando Dios lo llamó, Moisés hizo algo que pocos entienden: renunció a todo. Hebreos 11, 24, 26 lo dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Quién deja un palacio por el desierto? ¿Quién cambia oro por polvo? ¿Quién renuncia al aplauso del mundo por el silencio del llamado? Solo alguien que sabe que el camino con Dios vale más que cualquier otra cosa. Y eso, precisamente, es lo que los elegidos entienden: que su propósito es más grande que la comodidad, que su llamado es más valioso que cualquier fama, que su obediencia es más importante que la aceptación de los hombres. Pero esa convicción no es bien vista por todos. Cuando decides no acostarte con alguien porque tu cuerpo le pertenece a Dios, te llaman anticuado. Cuando decides no mentir aunque todos lo hagan, te dicen ingenuo. Cuando no participas en chismes, te dicen aburrido. Cuando no haces lo que todos hacen, te vuelves el raro. Pero lo que para el mundo es rareza, para Dios es santidad. El apóstol Pedro lo explicó así en 1 de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese título no es solo un privilegio. Es una diferencia que se nota y que incomoda, porque los elegidos no caminan como los demás, no hablan como los demás, no eligen como los demás. Y eso genera resistencia. La diferencia se nota en sus prioridades. Mientras el mundo busca fama, dinero, placer, los elegidos buscan a Dios. Mientras el mundo se obsesiona con tener más, ellos se enfocan en ser más. Mientras otros hacen todo por figurar, los elegidos hacen todo por agradar a Dios. Y esa diferencia genera rechazo. ¿Te has sentido juzgado por vivir con integridad? ¿Te han tratado como fanático solo por no ceder a lo que todos hacen? ¿Te han hecho sentir fuera de lugar por mantener tus convicciones? Entonces probablemente estás caminando bien. Porque el camino del elegido no es cómodo. Es recto. Y eso lo hace difícil. Pero también lo hace eterno. Pablo lo dijo en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El mundo quiere que te adaptes. Que seas uno más. Que no cuestiones. Que no incomodes. Pero Dios no te llamó para conformarte. Te llamó para transformar. Y los transformadores, los que se atreven a ser distintos, son siempre los primeros en ser atacados. Porque es más fácil callar al que brilla que cambiar la oscuridad. Es más fácil rechazar al que camina firme que decidir caminar también. Es más fácil señalar al diferente que aceptar que uno mismo está viviendo lejos del propósito. Pero no te detengas. No cambies tu paso para que otros se sientan cómodos. No rebajes tu fe para encajar. No sacrifiques tu llamado por la aceptación de quienes no entienden lo que portas. Sigue caminando. Aunque duela. Aunque estés solo. Aunque el camino sea angosto. Porque tu camino está trazado por Dios. Y quien camina con Dios, nunca camina en vano. Señal número 5. La presencia del Espíritu Santo en ti desata guerra espiritual. Hay algo que los ojos humanos no siempre ven, pero que en el mundo espiritual es evidente. Cuando una persona es elegida por Dios y comienza a vivir guiada por el Espíritu Santo, se convierte en una amenaza real para el reino de las tinieblas. Y no hace falta que predique en estadios, ni que tenga miles de seguidores. Basta con que esté lleno del Espíritu, camine en obediencia y decida vivir en santidad. Eso es suficiente para que el enemigo lo marque como objetivo. La razón es simple, la presencia del Espíritu Santo dentro de ti no solo transforma tu vida, también afecta todo lo que te rodea. Donde tú llegas, llega luz. Donde tú oras, algo se mueve. Donde tú hablas, hay autoridad. Y esa influencia espiritual incomoda, expone, desmantela. Por eso el enemigo no se queda tranquilo. No puede tocar al Espíritu de Dios, pero sí intenta atacar a quienes lo llevan por dentro. Y lo hace de muchas formas: confusión, distracción, persecución, acusaciones, aislamiento. Todo con el objetivo de apagar el fuego que llevas encendido por dentro. Pablo lo entendía perfectamente. Por eso en 1 Corintios 3:16 escribió: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Cuando el Espíritu Santo está en ti, no eres simplemente una buena persona. Eres un lugar sagrado. Eres casa de Dios.
Y eso te convierte en un blanco. Y no solo en el mundo espiritual, también en el mundo físico. Porque la gente no siempre entiende lo que cargas, pero lo sienten. Tu forma de hablar, tu paz en medio del caos, tu discernimiento, tu autoridad espiritual, provocan reacciones. Hay personas que te van a rechazar sin conocerte, que se van a alejar sin razón aparente, que te van a tratar con frialdad sin que tú hayas hecho nada. No es personal, es espiritual. Lo que hay en ti confronta lo que hay en ellos. Jesús lo explicó en Juan 16:8 cuando habló del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que pasa cuando caminas lleno del Espíritu, tu vida comienza a ser una herramienta de convicción. Sin que digas una sola palabra, el ambiente cambia. Las conversaciones se cuidan. Las máscaras caen. Las intenciones se exponen. Porque el Espíritu dentro de ti hace que todo se alinee o se incomode. Y eso tiene un precio. No todos van a aplaudir tu comunión con Dios. No todos van a celebrar tu crecimiento espiritual. Algunos lo van a ver como arrogancia. Otros van a intentar desacreditarte. Algunos querrán silenciarte. Porque lo que portas no se puede imitar, y eso genera envidia, miedo o rechazo. ¿Te has sentido atacado justo después de una temporada de intimidad con Dios? ¿Te ha pasado que, después de recibir palabra, revelación o respuestas en oración, te enfrentas a críticas, tensiones, obstáculos inesperados? No es coincidencia. Es resistencia. Porque el Espíritu Santo dentro de ti te vuelve una amenaza para el enemigo. Una amenaza para los ambientes donde reinan la mentira, el engaño, la manipulación. Una amenaza para quienes viven en pecado sin querer cambiar. Una amenaza para el sistema del mundo, que prefiere adormecer la conciencia antes que enfrentar la verdad. Un ejemplo claro de esto fue Jesús mismo. Cuando empezó a hacer milagros, a sanar enfermos, a liberar a los oprimidos, los líderes religiosos no lo adoraron. Lo acusaron. En Mateo 12:24 llegaron a decir que estaba echando fuera demonios por el poder de Belcebú. ¿Puedes creerlo? El Hijo de Dios liberando a los cautivos, y ellos lo acusan de estar poseído. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu que actuaba a través de él los desafiaba. Y lo mismo ocurrió con los apóstoles. En Hechos 5:17-18 se cuenta que, después de ver milagros y conversiones, los líderes religiosos se llenaron de envidia, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿La causa? No eran los apóstoles en sí. Era el Espíritu Santo operando a través de ellos. Lo mismo sigue sucediendo. Cuando tú oras y el ambiente cambia. Cuando das una palabra de aliento que sana corazones. Cuando tu discernimiento revela lo que otros quieren ocultar. Cuando tu paz desafía el caos ajeno. Eso no es bien recibido por todos. Pero no lo detengas. No lo apagues. Porque la unción que hay sobre tu vida no está ahí para agradar a la gente, sino para cumplir la voluntad de Dios. Pablo lo dijo claramente en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es decir, cuando te enfrentas a ataques, estás viendo los efectos de una batalla espiritual. Pero no estás solo. Estás respaldado. No por hombres, sino por el Dios que vive en ti. Y donde está el Espíritu de Dios, hay poder. Hay verdad. Hay victoria. Gálatas 5:22-23 nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos no se compran, no se fabrican, no se fingen. Son la evidencia viva de una relación real con Dios. Y cuando los llevas dentro, tu sola presencia testifica. Por eso, cuando te rechacen, cuando te ataquen, cuando hablen de ti sin conocerte, recuerda que no es por ti. Es por Él. Es porque portas algo que ellos no entienden y que el enemigo no soporta. Pero no te detengas. No dejes de orar. No dejes de interceder. No dejes de hablar verdad. No dejes de amar. Porque cada vez que lo haces, las tinieblas retroceden. Y aunque la guerra espiritual sea real, también lo es la promesa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Nada ni nadie puede apagar la obra que el Espíritu Santo comenzó en ti. Así que sigue adelante. Con fe. Con firmeza. Con la certeza de que lo que portas no es peso, es poder. Si el mundo te odia, es porque tu luz está haciendo su trabajo. Pero hay momentos en la vida en los que todo parece volverse en tu contra. Personas que antes te apoyaban hoy te ignoran. Amigos que parecían incondicionales ya no están. Incluso hay quienes te atacan sin razón, inventan cosas de ti, o simplemente se alejan con frialdad. Y en medio de esa confusión, puedes llegar a preguntarte, ¿qué hice mal? Pero quizás esa no es la pregunta correcta. Tal vez deberías preguntarte, ¿qué estoy haciendo bien que está despertando tanta resistencia? A lo largo de este video hemos hablado de algo que muchos viven pero pocos se atreven a decir: los elegidos de Dios son frecuentemente los más atacados. No por culpa, sino por propósito. No por fallar, sino por cargar algo sagrado. Y esa verdad no solo es bíblica, es real, profunda y actual. ¿Te das cuenta? El ataque que enfrentas no es una maldición. Es una confirmación. Estás brillando donde otros prefieren permanecer en sombra. Estás avanzando mientras otros siguen atados. Estás siendo usado por Dios, y eso molesta. No a todos. Pero sí a quienes viven bajo la lógica del mundo, o a quienes están influenciados por fuerzas que no quieren que cumplas tu llamado. A veces pensamos que ser bendecido por Dios significa que todo irá bien. Que todos nos amarán. Que seremos aceptados. Pero Jesús nunca prometió eso. De hecho, prometió lo contrario: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Juan 15:18. Es fuerte, pero es verdad. El mundo no odia al que se adapta. No odia al que se rinde. No odia al que se mezcla y se esconde. Pero tú decidiste ser diferente. Tú decidiste ser luz, decir la verdad, caminar en santidad, no venderte, no negociar tu fe, vivir guiado por el Espíritu. Y eso tiene un precio. Cada una de las razones que exploramos hoy lo confirman. Porque llevas un llamado divino que desafía los valores de este mundo. Porque tu luz expone las tinieblas que muchos prefieren esconder. Porque el favor de Dios en tu vida despierta envidia en corazones heridos. Porque tu camino no se parece al de nadie más, y eso incomoda a los que viven según la corriente. Y porque dentro de ti habita el Espíritu Santo, una fuerza viva que desata guerra espiritual. Entonces, si estás siendo atacado, no es tiempo de rendirte, es tiempo de entender. Entender que la oposición es parte del paquete. Que la crítica no es señal de fracaso, sino muchas veces el eco del impacto que estás generando. Entender que los ataques son parte del terreno de los que fueron enviados a cambiar atmósferas, a romper cadenas, a sacudir estructuras.
tú no estás aquí por casualidad. No llevas lo que llevas porque alguien más lo decidió. Fuiste escogido, llamado, equipado, marcado. Y aunque el proceso sea duro, el respaldo de Dios es más fuerte que cualquier palabra, juicio o rechazo humano. Romanos 8:37 nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No algunos días. No en las temporadas buenas. En todas. Incluso en las de lucha. Porque Dios no prometió ausencia de batalla. Prometió presencia en medio de la batalla. Y si Él está contigo, no hay arma forjada que prospere contra ti. No hay tiniebla que pueda apagar lo que Él encendió. No hay mentira que destruya lo que Él ha dicho sobre ti. Así que hoy, en lugar de bajar la cabeza, levántala. En lugar de silenciarte, afirma tu voz. En lugar de ocultarte, brilla con más fuerza. El mundo necesita lo que portas. Alguien está esperando tu ejemplo, tu testimonio, tu oración, tu palabra. Y aunque no lo veas ahora, el precio que estás pagando está sembrando algo eterno. Por eso quiero invitarte a hacer dos cosas. Primero, deja en los comentarios esta frase, sigo firme porque Dios me llamó. No es solo una declaración. Es un acto espiritual. Es tu forma de decirle al mundo, al enemigo y a ti mismo, no me rindo. No me escondo. No me olvido de quién soy. Segundo, comparte este mensaje con alguien. No lo guardes solo para ti. Seguramente conoces a alguien que está pasando por lo mismo. Alguien que está a punto de soltar el llamado porque no entiende por qué todo se ha vuelto tan difícil. Tal vez Dios quiere usarte para recordarle que no está solo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo. No lo dejes para después. Y si sabes que esto puede levantar a alguien más, dale like, no como un gesto automático, sino como una semilla de esperanza que puede llegar justo al corazón de quien más lo necesita. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque cada mensaje será un ladrillo más en la construcción de tu vida espiritual. Aquí seguimos hablando lo que muchos callan, y brillando aunque incomode. Que Dios te fortalezca, te afirme y te sostenga. Sigue caminando. No estás solo. Estás en el camino correcto. Nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.